Hey AIS, ¿cómo están? Ahora vamos a hablar sobre sustentabilidad, más precisamente sobre ratios o índices. Entonces, bueno, vamos a empezar. Hoy en día este estándar se mide por varios aspectos. El primero de ellos es el más abarcativo, por así decir, que es sustentabilidad de la entidad. Segundo, sustentabilidad del producto, sustentabilidad de los recursos humanos, otros indicadores financieros de sustentabilidad y sustentabilidad a través de manejo de riesgos. Entonces, como vamos a ver, hay 5 subestándares que tienen como finalidad brindar más información sobre qué significa sustentabilidad y en qué necesita enfocarse tu entidad. Entonces, como tu entidad va a tener un porcentaje de cumplimiento por cada subestándar y un porcentaje general de cumplimiento de sustentabilidad o sostenibilidad. Bien, como ya habíamos visto, sustentabilidad es el desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. ¿Qué significa entonces esto? Poder satisfacernos hoy, pero también no comprometer la capacidad de satisfacer necesidades futuras. ¿Qué podemos encontrar dentro de esto? 3 niveles de sustentabilidad: ingresos por operaciones, ratio de deuda, reservas, liquidez, conferencias y risk assessment. Niveles de sustentabilidad tenemos nivel 1, 2 y 3. En el nivel 1, los ingresos de mi operación son mayores que mis costos directos, es decir, ingresos directos menos costos directos dividido ingresos directos nos debería dar mayor a 1. Nivel 2, los ingresos de mi operación son mayor que mis costos directos más mis costos indirectos. En este caso, la ecuación sería ingresos directos menos costos directos menos costos indirectos dividido ingresos directos. Todo esto me tiene que dar de nuevo mayor a 1. Y por último, el nivel 3, el resultado del mes debería dar positivo, o sea, un número positivo. Pasando al ratio de deuda, como el ratio de deuda nos indica la cantidad de financiación ajena o externa con la que cuenta la organización frente a su patrimonio. Y tenemos como índices ideales. ¿Cuál es el índice ideal o los índices ideales? Que el total de las deudas dividido el total de nuestros activos sea menor a 1, que los pasivos divididos el capital sean menores a 3 y que el capital sea mayor a 0. Esos son los índices ideales para trabajar este tipo de ratio. Entonces, a corto plazo, la ecuación también podría decirse que puede calcularse como deuda a corto plazo dividido el patrimonio neto o el capital con el que contamos, y a largo plazo es deuda a largo plazo dividido el patrimonio neto, recordando que patrimonio neto es la suma, la diferencia entre activo y pasivo. Estado financiero, como para ver cuál es nuestro estado financiero, fácilmente podemos entrar a la herramienta de extracto nacional que tenemos, ver cuál es el saldo con el EMSI, ver si hay montos pendientes de imputar, ver también como cuál es la próxima cuota inmediata si es que tenemos algún plan de pago y ver cuál es como la situación financiera a corto plazo. La situación económica frente al EMSI a largo plazo también va a estar constituida por otras deudas y cierres de cajas anteriores. Bien, ¿cómo actuar frente a lo que es un extracto, por ejemplo, o lo que es estado financiero? Primero, hacer reducción de costos, vamos mejorando nuestra eficiencia interna en la forma en que manejamos nuestros recursos. Segundo, aumentando los ingresos. Al tener metas financieras vinculadas a lo que son nuestros intercambios y al ir haciendo tracking del cumplimiento de esto, vamos a poder asegurar los ingresos necesarios. Y como último es poner deadlines a nuestras cuentas a cobrar. Liquidez financiera. ¿Qué es la liquidez financiera? Como es la capacidad de la organización de generar dinero en efectivo para así poder hacer frente a todas sus obligaciones en el corto plazo. Mientras más sea fácil de convertir un activo en dinero, significa que hay mayor liquidez.
¿Cómo se calcula la liquidez? Es un cálculo bastante sencillo, solo hay que dividir el activo corriente, que son las cuentas a cobrar en el corto plazo, la caja en efectivo y las reservas en existencia, dividirlas entre el pasivo corriente, que son las cuentas a pagar a corto plazo. También tenemos que saber cómo interpretar la liquidez financiera. Entonces, en un primer punto, si esta es mayor a 1, si la liquidez nos da mayor a 1, se supone que el activo circulante, o sea, el que manejamos inmediatamente, es mayor que el pasivo corriente, lo cual en su justa medida como es una gran señal de salud. Pero si hay algunas cosas a tener en cuenta de que si este dato es extremadamente superior a 1, puede significar que tenemos un excedente de recursos financieros activos que no están siendo explotados y que por lo tanto como no están obteniendo toda la rentabilidad que se podría conseguir de ese dinero. La segunda interpretación es que si es menor a 1, indica que el negocio como tiene problemas de liquidez y posiblemente se enfrente a dificultades con las obligaciones contraídas en el corto plazo. Es decir, que no podamos pagar nuestras obligaciones por no poseer dinero en efectivo para hacer frente a ellas. ¿Qué recomendaciones tenemos que tener en cuenta? Establecer un mínimo y un máximo de caja chica para poder realizar gastos diarios, como por ejemplo fotocopias, comida para working times, etc. Cuando su dinero en efectivo llega al mínimo, hay que reintegrarlo. O sea, hay que volverlo a su monto máximo que habíamos puesto o que habíamos establecido, con extracto o con activos a cobrar. ¿Qué pasa si no tengo establecido eso? Puede ser al final de mes que hayas gastado mucho más de lo que hayas planificado. Es por eso importante tener una caja chica que puedas ir traqueando día a día. Ahora hablemos de reservas financieras. ¿Qué es la reserva financiera? Se puede medir o cómo se puede calcular. Se puede medir haciendo la división entre capital y promedio de costos anuales. En una situación ideal deberíamos tener 6 meses de reserva. Pero ¿qué pasa cuando no llegamos a eso? Si los meses de reserva financiera son menores o iguales a cero, tenemos una situación crítica financiera. Si los meses de reserva están entre 0 y 3 meses, estamos en una situación peligrosa. Y si los meses de reserva están entre 3 y 6 meses, tenemos un riesgo alto. Por último, si son menores a 6 meses, si son mayores a 6 meses, tenemos reservas innecesarias. Esto de que hablábamos de tener como mucho dinero sin explotar. Hablando ahora un poquito de risk management o de gestión de riesgos. Bueno, la gestión de riesgos es un enfoque estructurado para manejar toda esa incertidumbre relativa a las amenazas o a una amenaza a través de una secuencia de actividades humanas que incluyen la identificación, análisis, evaluación de riesgo, para así luego establecer las estrategias para su tratamiento utilizando recursos gerenciales. Bien, ustedes manejan un marco, existe un marco barra herramienta donde podemos identificar los riesgos y donde podemos también hacer este action plan para cada una de las situaciones. Esta matriz de riesgos se encuentra en los budgets. Ahora, otro índice de sustentabilidad son los ingresos por operaciones, o sea, los ingresos que vienen de nuestra actividad principal, que son nuestras operaciones. En un estimativo ideal debería ser mayor al 70%. Como el intercambio, como dice ahí, es nuestro principal producto, es lo que tenemos que asegurar que pase y que nos traiga más del 70% de nuestros ingresos totales, tanto a nivel ELSI como EMSI. Entonces, como es bastante fácil, ingresos por operación dividido total de ingresos, y eso nos debería dar un 70%. Por último, volviendo a hacer como un recap de lo que era el ratio de deuda, como en otras palabras, los pasivos totales divididos por los activos totales deben estar por debajo del 0,5. Esa es como la medida sana, ya que entonces la mayoría de los activos de la organización se financian a través de capital en lugar de deuda. Es decir, hacemos nuestra actividad a través de nuestros propios recursos.
Cada trimestre hay que verificar la liquidez y los valores óptimos que se mencionan aquí abajo, que son pasivo de corto y largo plazo dividido en activo corriente, eso debe dar menor a 1 y mejor si da menor a 0,5, y pasivo dividido patrimonio neto propio menor a 3 y por último capital mayor a 0. Así que nada chicos, eso fue todo. Espero que les haya servido y puedan aprobar el examen. Nos vemos en el próximo.